deberían de meterle aunque sea 30 años de prisión. ¿Ustedes saben por qué? Porque aunque no, ustedes dirán, no, eso es excesivo. Y me decían que ya, si yo iba contando con que Senasa me iba a cubrir este procedimiento de esta quimio, simplemente cuando yo iba y daba mi seguro me decían, oh, ya usted ha agotado todos sus beneficios de este seguro, no podemos darle la quimio a través de Senasa, tiene que ser ya por la vía de que se tenga que pagar. Debido la atención que necesitaban en este momento, pues hoy en día estuvieran con cada uno de nosotros y mirando lo que está pasando, pero lamentablemente entiendo yo que por esto que ha pasado, lamentablemente perdieron la vida. El esquema de corrupción más grande que se ha reportado en la República Dominicana ha obtenido una prisión preventiva históricamente en la República Dominicana. Y es nada más y nada menos que en el caso de Senasa, logrando imponer el Ministerio Público a través de un juez 18 meses de prisión preventiva contra la gran mayoría de los imputados. Aunque hubieron algunos que simplemente se le impuso una prisión domiciliaria y garantías económicas. Bienvenidos a En Modo Podcast. Gracias por acompañarnos en esta pequeña travesía que estamos implementando en este nuevo proyecto para hablar sobre diversos temas. Mucha variedad de contenido en este canal, así que denle a me gusta a los que no se han suscrito y compartan este video para que lleguen a más personas. Señores, lo que ha pasado en Senasa en estos últimos días ha causado tanta indignación que de una forma u otra se puede ver como que el país y el pueblo dominicano está despertando. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya estamos cansados de que los políticos cuando están en oposición siempre tienen la solución a todo. Pero cuando llegan al poder, lamentablemente, hacen todo lo contrario o simplemente siguen el régimen de consecuencias en el sentido de que hacen todo lo mismo que hacían sus anteriores. Solamente que en aquel tiempo todo era malo porque no eran ellos los que estaban guisando, en pocas palabras, pero ahora como son ellos los que están, todo es justificable. Y lo hemos visto a través de este gobierno, como diversos funcionarios se han creído dioses del Olimpo y han tenido una actitud que la verdad deja mucho que desear con el gobierno del cambio que tanto nos prometieron cuando en el 2019 cuando ellos fueron formalmente la oposición que iban a representar al pueblo dominicano, pues eran muy humildes. Luego en el 2020, en la pandemia, pues ya ustedes vieron todo lo que pasó, todas las protestas que hubieron por las elecciones y bueno, no voy a indagar mucho en ese tema porque ese no es el tema principal de este video. Pero como les mencioné, la Procuraduría, el Ministerio Público, ha alcanzado una prisión preventiva para estos imputados, principalmente para la cabeza de lo que es esta operación Cobra, que es nada más y nada menos que el señor Santiago Jacín, que viendo reportajes que han salido de demás colegas, sobre todo de Nuria, es sorprendente cómo una persona que se presumía que era, o bueno, lo es, millonario, llega al Estado para querer defalcar de forma tan abrupta con una institución que prácticamente es una de las que más se trata de cuidar en lo que es en el ámbito del gobierno, porque es la aseguradora nacional del Estado quien le provee seguros a todas aquellas personas que quizás no tienen recursos para pagar un seguro médico que tú puedas ir a una clínica. Simplemente aquí con Senasa tú tienes diversos programas, pero lamentablemente todo vino a empeorar hace unos años. Se dice que se habla de que fue unos 5 años atrás,
Pero hace unos meses vino a explotar la bomba cuando el mismo director, o bueno, ex director de SENASA, el señor Santiago Jacín, quiso dejar dicho de que lamentablemente había un déficit. Y eso prácticamente alertó a muchos organismos de, del gobierno y a muchas personas a decir, pero ¿cómo que necesita más fondos, que SENASA está quebrada? Y se da a la luz de que era simplemente un desfalco que había. Pero, ¿cómo era? ¿Cuánto se estima que se robó en lo que es SENASA? Se está hablando de que se robó unos 15.000 millones de pesos. Y se dice que de esos 15.000 millones de pesos, unos 2.000 millones de pesos se fueron pagados como sobornos a funcionarios prácticamente de las diferentes entidades de SENASA. Y otra parte de la investigación del expediente indica que las maniobras fraudulentas podrían haber afectado a las reservas técnicas, eh, eh, a las reservas técnicas de la entidad por más de 15.900 millones de pesos. Señores, ustedes saben lo que significa prácticamente todo este entramado corrupto que se armó en SENASA. Miren, yo se lo voy a poner fácil. Ustedes saben que la República Dominicana siempre ha estado batallando con lo que es muchísimos temas, pero sobre todo con la salud. Esto fue algo tan serio con la cuestión, con la cuestión de la salud, que muchas personas dejaron de recibir cobertura por este entramado corrupto. Una persona que quizás necesitaba una quimio o medicamento de alto costo o necesitaba un procedimiento real, dejó de recibirlo porque en muchas ocasiones estas personas lo que hacían era que le sacaban el dinero de la cobertura a cada persona para ellos embolsillárselo. Por ejemplo, si yo iba a hacerme un procedimiento de vamos a suponer, vamos a ponerlo algo sencillo, una quimio. Simplemente me decían que ya, si yo iba contando con que SENASA me iba a cubrir este procedimiento de esta quimio, simplemente cuando yo iba y daba mi seguro, me decían, oh, ya usted ha agotado todos sus beneficios de este seguro. No podemos darle la quimio a través de SENASA. Tiene que ser ya por la vía de que se tenga que pagar. Entonces, piensen en aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Piensen en aquellas personas que necesitaban un procedimiento de emergencia. Una persona que necesitaba un proceso regulatorio para poder tener un poco de salud, simplemente se le fue negado porque a estas personas brillantes se les ocurrió desfalcar a SENASA simplemente para el beneficio de ellos. Ellos ni siquiera pensaron en esas personas que hoy en día ni siquiera tienen para comer. Porque en la República Dominicana se trabaja, o bueno, se lucha con eso. Aquel trabajador que gana salario mínimo, que no le da para nada, trata de sobrevivir cada día para poder tratar de comer él, darle de comer a su familia y que por encima tenga que pagar una medicina que está totalmente cara. Entonces, que venga este programa de SENASA con quien ellos están contando para X procedimiento, para lo que sea, y cuando vayan al proceso de escrutinio del hospital, le digan que simplemente ya su seguro no tiene ningún tipo de cobertura, o que agotaron la cobertura, mejor dicho. Simplemente porque estas personas de este entramado se dieron a la tarea de robarse el dinero de forma descarada. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque cuando Nuri empezó a hacer los reportajes, perdón, que me comí una S. Bueno, eso siempre pasa. Yo recuerdo que Nuria quiso hacer una entrevista al señor Santiago Jacín, que la verdad, si eso hubiese pasado, yo creo que, ahí sí verdad, yo creo que el pueblo estuviera en la calle, porque
de la forma en cómo él se expresaba, daba a demostrar de que sí había algo oculto y que no se quería que se supiera. Pero hablemos rápidamente de cómo era que funcionaba la estructura para, para tener una idea del por qué se logra esta victoria de los 18 meses y felicitar a todos aquellos ciudadanos que fueron al Palacio, eh, a, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a que prácticamente no a forzar a que se emitiera una medida de corrección, pero sí a velar para que el proceso se diera, eh, no pasara como en muchos casos que lamentablemente se desvanecen con el tiempo. No voy de acuerdo con el desorden, pero sí me parece bien que estas personas estuvieran ahí para que las autoridades vean de que el pueblo está despierto y que el pueblo está a un hilito de, de prácticamente tirarse a las calles. Dice aquí que la estructura interna para aprobar pagos irregulares era que, según describe el Ministerio Público, que dentro de Senasa se creó una estructura paralela que aprobaba pagos y contratos sin controles técnicos ni legales normales, con lo cual se facilitaba el desvío de fondos. Esto se hacía mediante procesos administrativos expresos y manipulados que daban apariencia de legitimidad a los pagos. Dice aquí que habían contratos y pagos a empresas fachadas sin evidencia de servicio. Se habían firmado contratos inflados, injustificados o ficticios con empresas que no prestaban los servicios realmente cobrados. Señores, vendría siendo algo similar, yo recuerdo, con el caso Antipulpo, que se creó toda una estructura y se crearon empresas fantasmas. No que son empresas que nunca existieron, sí existían, pero no brindaban esos servicios. Entonces, mirando esto, yo creo que el señor Santiago Jacín hizo un copy un control C, control V, como les decimos nosotros a los que bregamos con computadora, para querer emular y pasar por desapercibido con este entramado corrupto. Entonces, la verdad es que este sistema que se implementó en Senasa, que duró 5 años, muchos dicen que como el presidente tardó 5 años en darse cuenta, yo quizás no lo vería de esa forma, porque recuerden que todo estaba bien hasta que se dijo que Senasa tenía un déficit, que fue el mismo exdirector que prácticamente salió a decir, o sea que necesitaba más fondos. Fue todo estaba bien hasta que prácticamente él salió a decir, Senasa necesita más fondos. Incluso hizo un media tour en muchos programas de radio justificando el por qué era. Dijo que él en su gestión nunca había pedido más recursos, porque hicieron muchas cosas, que corrigieron muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo era parte de un plan para prácticamente decir, no, tapar ese hoyo con con una simple hoja para dejar saber de que todo estaba bien. Hasta que pasó de que muchos periodistas empezaron a investigar, empezaron a preguntar y se dieron cuenta de que había un desfalco. O sea, ya yo creo que con esa parte era que él no contaba. Dice aquí, Dice aquí, manipulación de estados financieros y documentación. Según la Fiscalía, los implicados alteraron estados financieros y datos internos, incluyendo registros de obligaciones pendientes para ocultar el desfalco real y que pareciera que todo estaba dentro de lo normal. En esta parte era prácticamente importante, donde ahí se acusa al el encargado financiero de la institución, no recuerdo su nombre, se lo voy a poner por ahí en pantalla, donde él tuvo una parte fundamental en todo esto. ¿Cuál era? Que todos los registros había que archivarlos. Y si ustedes vieron aquel programa de Nuria cuando se intentó hacer ese reportaje, eso se dijo, de que eso estaba pasando. Entonces, mirando todo esto, todo lo que ha estado pasando, yo creo que la medida de coerción que se ha impuesto a todas estas personas, excepto a los dos que mandaron
su casa con prisión domiciliaria, que yo creo que no, que debieron de también de mandarle un ratico para Najayo, para Las Parras, que yo creo que es la que está funcionando ahora mismo. Me parece a mí, señores, de que el señor Santiago Jacín y todo su grupo deben de, por lo menos, yo no sé mucho de leyes, pero deberían de meterle aunque sea 30 años de prisión. ¿Ustedes saben por qué? Porque aunque no, ustedes dirán, no, eso es excesivo y no se puede actuar en la medida jurídica de una forma abusiva. Pero, señores, jugaron con la salud de muchos dominicanos. Yo le apuesto que hubieron muchas personas que lamentablemente que no están en este mundo, que fueron tan afectados con este entramado corrupto que hubo en Senasa, que quizás si hubiesen recibido la atención que necesitaban en este momento, pues hoy en día estuvieran con cada uno de nosotros y mirando lo que está pasando. Pero lamentablemente entiendo yo que por esto que ha pasado, lamentablemente perdieron la vida. Así que yo creo que es algo que nunca va a poder repararse ante ningún sistema corrupto que tengan todas las instituciones, especialmente esta Senasa, que es la que brega con la salud de muchos de los dominicanos que no tienen ni siquiera para pagar una consulta en una clínica privada. Dice aquí, sobornos y beneficios personales, algunos implicados, incluidos el exdirector Santiago Jacín, recibieron sobornos de parte de proveedores o intermediarios. Ahí se reporta de que el mismo Santiago Jacín recibió varios relojes de muchísimo dinero en dólares. Triangulación de lavado de activos y ocultamiento de bienes. Señores, esas personas compraban bienes o lo ponían a nombre de otras personas y ellos, algunos de ellos, vivían en estos inmuebles como si fuera que vivieran alquilados. O sea, aparte de eso, compraban los inmuebles, hacían entender que no, que ellos vivían ahí de forma alquilada, siendo la propiedad de ellos. Y recuerden que de estos colaboradores o ex empleados de Senasa, Senasa le cubría prácticamente todo esto, lo que era la renta, comida, o sea, todo ese, el sueldo que ellos recibían era prácticamente limpio. Recuerden siempre eso. Y para finalizar, vamos a dar quiénes son, quiénes eran, o bueno, quiénes son las personas, porque no se han muerto, gracias a Dios, para que puedan sufrir en la cárcel lo que muchas personas quizás han sufrido. ¿Quiénes eran estas personas? Tenemos aquí el señor Santiago Marcelo Jacín Albaini. Tenemos quien era el exdirector desde 2020 a 2025. Tenemos a Gustavo Enrique Mesina Cruz, es gerente financiero de Senasa bajo la gestión de Jacín. Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico. Francisco Iván Minaya Pérez, es gerente de servicios de salud. Y los empresarios involucrados son Eduardo Ruiz Estrella, empresario vinculado a Kersun SRL, una empresa proveedora de Senasa. Cintia Costa Sención, Ramón Alan Spickler Mateo, Ada Ledesma Hubiera y otros acusados que están mencionando también en la investigación es Rafael Luis Martínez Jacín, vinculado familiarmente con el exdirector, Heidi Mariela Pineda Perdomo, y el expediente lo acusa a todos ellos de coalición de funcionarios, desfalco al Estado, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos. Acá se le ha dictado una prisión preventiva de 18 meses a varios de los principales implicados. El proceso está bajo calificación de tramitación compleja, dada la magnitud de los hechos. El Ministerio Público continúa la investigación para agotar pruebas e identificar responsables. O sea, este caso todavía no acaba ahí. Se van ahí, si el Ministerio Público entiende que deben de haber más personas dentro de este expediente, lo van a involucrando, lo van a haciendo su acusación formal para llevarlo ante un juez para dictarle medidas
de prisión preventiva o medida de coerción, que es como se dice. Y lo que puede pasar más adelante es que todos los funcionarios deben de mirar y de pisar fino, debido a que el mismo presidente, aunque que no termine esa parte ahorita, muchas personas dijeron, no, porque como que el presidente tardó 5 años en darse cuenta. No es que duró 5 años, señores. Es que estamos hablando de que Santiago Jacín era un hombre de suma confianza del presidente. A todos nos ha pasado que tenemos una persona de entera confianza y nosotros, como confiamos tanto, no llegamos a sospechar en el momento de que esa persona está haciendo algo malo hasta que prácticamente la bomba explota. Ojo, no estoy queriendo decir que porque para eso el presidente tiene departamentos de inteligencia y tiene también eh, a la directora de ética gubernamental que también debieron de investigar. Compras y contrataciones, no sé si tiene mucho que ver con esto, me imagino que sí. Que no sé qué pasó, que fue a última hora que ellos, ya después que la investigación estaba en curso, que hablaron. Pero por lo menos entiendo yo que el presidente también se motivó a que se diera una investigación y inmediatamente se dio cuenta de todo esto, destituyó a quien era prácticamente su colaborador de campaña, que tenía un sector a cargo para poder llevar a Luis a la presidencia en el 20 y posteriormente llevarlo a la reelección. Entonces, los funcionarios de hoy en día van a tener que caminar fino, porque la gente está pendiente, ya la gente está harta de la corrupción, de los robos, de que prácticamente se esté abusando de los recursos del Estado, de los impuestos de cada persona para poder hacerse ellos millonarios. Yo me despido hasta aquí en este video. Gracias por acompañarme y nos veremos en otra próxima. Por favor, denle a me gusta y comenten qué le ha parecido este pequeño segmento de video sobre el caso Senasa. Nos vemos en la próxima. Así que chao, chao.